Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio ser mi persona que pueda hablar acerca de las maravillas del Señor nuevamente en otro culto de jóvenes. Antes que todo, le doy las gracias a Dios primeramente por habernos guardado durante toda esta semana y por haberme permitido que sea mi persona quien pueda traer su santa palabra. Seguidamente estoy agradecido con el pastor y con el ministro por haber decidido que se comenzasen los cultos de jóvenes y por habernos dado la oportunidad que seamos nosotros quienes administremos en el templo de Dios. Asimismo le pido, Señor, que sea Él bendiciendo a cada uno de los hermanos y de las hermanas que nos hemos hecho presentes hoy en esta noche con el propósito de adorar y santificar el santo nombre del Señor. Después de haberle saludado, puestos de pies, abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Aleluya, bendito el Rey, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso nuestro Dios, aleluya. Bendito eres. Amén, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11 y versículo 4. Bendito el Rey que vive, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con unción de su Santo Espíritu. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, le pido a Dios que sea Él hablando nuestras vidas conforme a su santa voluntad, y que sea Él enviándole sabiduría y entendimiento a sus mentes para que puedan entender mis palabras y para que puedan poner por obra el mensaje del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, nos vamos a trasladar a Génesis capítulo 4 en adelante para poder seguir con el mensaje. Sí. Gloria a Dios. Hermanos, yo sé que todos ustedes tienen conocimiento de esta historia, porque es una historia muy popular y muy conocida por los diferentes eventos que suceden en ella. Pero hermanos, a pesar que casi todos ustedes tienen conocimiento de esta historia, yo estoy seguro que si ponemos de nuestra parte y de nuestra voluntad, podemos aprender algo nuevo acerca de la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia dice en Génesis capítulo 4, en el versículo 1 en adelante: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Y andando el tiempo, aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, Amén. pero no miró con agrado a Caín y a la suya. Entonces Caín se ensañó en gran manera, y se decayó su semblante. Entonces Jehová le habló a Caín y le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? Amén. Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, la Biblia relata el conflicto que pasó en esta historia. Amén. La Biblia dice, hermanos, que Caín y Abel eran hermanos. Caín era el primogénito y después había nacido Abel. Sus padres eran Adán y Eva. Esta historia ya había tomado lugar después de lo que había acontecido en el huerto del Edén. La Biblia dice, hermanos, de que los dos hermanos ofrendaron al Señor. Ellos hicieron un sacrificio para alabar a Dios, para poder encontrar gracia delante de los ojos del Señor. Pero la Biblia dice que solamente uno de ellos pudo alcanzar gracia delante de los ojos de Dios, y ese fue Abel. Hermanos, esto no se debe por la ofrenda en sí, porque yo estoy seguro que si Abel hubiese ofrendado del fruto de la tierra, y si Caín hubiese ofrendado de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, al Señor siempre le hubiera agradado la ofrenda de Abel, porque no se trataba de la ofrenda. Hermanos, en muchas ocasiones una ofrenda de $1
puede superar a una ofrenda de millones de dólares, porque no solamente tiene que ver en la ofrenda en sí, sino que también tiene que ver en la actitud que toma la persona al ofrendarla al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, la Biblia dice de que Dios trató de animar a Caín. En el versículo 7 nosotros podemos ver que el Señor le habla a Caín. Él trata de levantarle los ánimos, que a pesar que el Señor no había recibido su ofrenda, el Señor trata con él para poderlo hacer sentir mejor y a ayudarle a controlar sus emociones de la mejor manera correcta. Hermanos, el Señor Gloria a Dios, aleluya. el Señor trata de corregir el error de Caín. Él trata de hacerlo sentir mejor. Asimismo, cuando nosotros cometemos un error o cuando nosotros estamos tristes o enojados, el Señor siempre trata de hacernos sentir mejor. Siempre trata de que nuestros ánimos siempre estén muy altos. Porque en el Evangelio es muy importante que el Hijo de Dios siempre ande animado. Porque cuando nosotros andamos animados, andamos ganas de siempre trabajar en las obras del Señor. Pero si nosotros no andamos animados, en veces podemos cometer muchos errores y el desánimo nos puede apartar de los caminos del Señor. Y es por eso que es muy importante que nosotros siempre andemos animados en el Evangelio. Hermanos, la ofrenda tiene un propósito muy grande, un propósito muy significante para el Señor. Hermanos, a lo largo de la Biblia, en muchos libros de la Biblia nosotros podemos encontrar muchos pasajes que se refieren acerca de la ofrenda. Como por ejemplo en Mateo capítulo 2, la Biblia habla en ese capítulo y dice de que los magos estaban siguiendo a una estrella, que una estrella los iba guiando hacia el lugar en donde había nacido Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando ellos llegaron a ese lugar, ellos estaban felices porque habían visto al Señor, porque habían visto al Rey de los judíos, como ellos le llamaron. Y la Biblia dice, hermanos, que después ellos abrieron su tesoro y le ofrendaron al Señor, le dieron presentes. Dice la Biblia que ellos le dieron oro, incienso y mirra. Hermanos, estos magos le llevaban presentes al Señor con el propósito de encontrar gracia delante de los ojos de Dios, con el propósito de agradar al Señor por medio de la ofrenda. Porque la ofrenda no solamente se trata de ofrendar, sino que se trata también, hermano, de poner una buena actitud a la ofrenda, para que el Señor se pueda agradar y para que la pueda recibir. Hermanos, cuando una reina o cuando un rey iba a visitar a otro reino lejano, esa persona llevaba unos presentes. En muchas ocasiones se trataba de oro, se trataba de especias y se trataba de piedras preciosas. Hermanos, la Biblia dice acerca de una historia en particular, acerca de la reina de Saba. La Biblia dice que la reina de Saba visitó a Salomón, porque ella había escuchado decir maravillas acerca de Salomón, porque la gente le decía que Salomón tenía sabiduría y que Salomón era bendecido de gran manera por parte de Dios. Entonces la Biblia dice que ella decidió visitarlo para comprobar si eso era cierto. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando ella fue, ella llevó presentes. Dice la Biblia que ella llevaba a los camellos de ella cargados de especias y llevaba piedras preciosas y mucho oro. Llevaba mucho oro, que era demasiado oro. Y también llevaba diferentes tipos de madera. La Biblia dice, hermanos, que la madera que ella llevaba, el rey Salomón la utilizó para crear arpas y para crear como diferentes utensilios para que lo usaran los cantores. Hermanos, los presentes que llevó la reina Saba a Salomón, el rey Salomón los usó para glorificar al Señor. Hermanos, la Biblia dice que nunca jamás, ni antes ni después de ella, se había registrado tanta madera que se le había dado por medio de una ofrenda al rey Salomón. Lo que significa que el número de madera que ella llevaba era más grande que cualquier ofrenda que se le había dado a Salomón antes o después de ella. Hermanos, también esta mujer
El propósito por el cual ella llevaba presentes al rey Salomón era para encontrar agrado, para que los dos estuviesen alegres y para que entre ellos hubiese armonía, para que se pudieran sentir bien y llevarse mucho mejor, como para establecer una amistad entre ellos dos. Porque a todos nosotros nos gusta recibir regalos, a todos nos ha gustado en algún tiempo que nos regalen algo, ya sea algo grande, algo que cuesta mucho o algo que cuesta poco, pero siempre nos ha gustado que a nosotros nos regalen algo, porque nosotros nos sentimos bien y pensamos que por ese regalo nosotros le importamos mucho a esa persona. Porque hermano, una ofrenda o un presente es un gesto de generosidad, es un gesto de amor y en muchas ocasiones hasta de admiración. Hermanos, la Biblia dice en el capítulo 8 en adelante que Caín le habló a su hermano Abel y le dijo: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Entonces la Biblia dice que Dios le habló a Caín y le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le respondió a Jehová: no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Jehová le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Gloria a Dios. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando labres, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La Biblia dice que Caín le respondió a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que ahora me echas de tu presencia, y de tu presencia me esconderé, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y Jehová le dijo a Caín: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová le puso una señal a Caín como una marca, para que no cualquiera que lo encontrare lo matare. Entonces Caín salió de la presencia de Jehová y se fue y habitó en tierra de Nod. Y la Biblia dice, hermanos, en el versículo 17, que Caín conoció a su mujer, y su mujer concibió y dio a luz a un niño. Y Caín decidió ponerle por nombre Enoc. Y después él tuvo en posesión suya una tierra, y a esa tierra la nombró con el mismo nombre que había nombrado a su hijo, el cual era Enoc. Hermanos, a pesar del gran error, de los errores que había cometido Caín, el Señor siempre lo bendijo, porque no lo mató, no le quitó la vida al instante. Y si el Señor le hubiese quitado la vida a Caín, esto hubiese sido justo, porque Caín había matado a su hermano Abel. Entonces, si Dios le hubiera quitado la vida a él, eso hubiese sido justo, porque Dios es quien da y quien quita. El Señor le dio la vida a él y se la pudo haber quitado de la misma manera que se la dio, pero el Señor prefiere castigarlo, como para mostrarle que él había cometido un error y para que no volviera a hacer lo mismo. Hermanos, algunos de nosotros tenemos conocimiento acerca de Enoc. Enoc fue una gran persona, y Enoc vino de la descendencia de Caín. Él fue el hijo de Caín. A pesar de los errores de Caín, él tuvo un hijo que fue una persona recta ante los ojos del Señor, una persona que adoraba al Señor y que siempre trataba de hacer y de obrar conforme a la voluntad de Dios antes que la de él mismo. Hermanos, Caín cometió muchos errores. Matar a su hermano no fue el único error que él cometió, sino que él también le respondió mal al Señor. Hermanos, aunque nosotros le respondamos mal a un adulto, estamos haciendo mal. Y yo creo que todos hemos cometido ese error de responderle o de faltarle respeto a una persona que es más adulta que nosotros. Pero con faltarle el respeto a un mayor, eso es algo malo, es un pecado. Y ya imagínense faltarle el respeto al Señor, al ser que nos creó a nosotros, que nos dio la vida y que nos ha ayudado siempre a seguir adelante. Hermanos, Caín también cometió el error de encubrir su pecado. Porque la Biblia dice que Jehová le preguntó en dónde estaba su hermano.
Hermanos, Jehová ya sabía lo que le había acontecido a Abel. Él no necesitaba que ninguna persona, que ni Caín le dijese que él lo había matado, porque el Señor ya sabía en la manera, en la hora y en el lugar que Caín había matado a su hermano. Él le estaba preguntando a Caín en dónde estaba su hermano para ver si Caín reconocía su error, para ver si Caín reconocía su error y pedía perdón al Señor por el error que él había cometido. Porque hermanos, muchas veces todos nosotros hemos cometido errores, pero es de sabio reconocer nuestros errores y pedir el perdón al Señor, y cuando obtengamos el perdón no volver a cometer el mismo error, porque si no peor nos va a ir. Hermanos, muchos errores cometió Caín, pero el Señor siempre tuvo misericordia de él, porque no le quitó la vida en el mismo instante que él mató a su hermano. Hermanos, el primer asesinato que se registra en la historia de la Biblia fue relacionado con una ofrenda. Fue por el enojo, por la tristeza y porque alguien ofrendó mejor que la otra persona. Esto nos muestra a nosotros que la ofrenda tiene una importancia muy grande para el Señor. Hermanos, la ofrenda es algo muy significante para Dios, porque por medio de la ofrenda el Señor encuentra gracia delante de nosotros, y por medio de la ofrenda el Señor nos puede bendecir mucho más a nosotros. La ofrenda es algo que debe de nacer del corazón, porque no se trata solamente de ofrendar, porque aunque siempre el pastor o cualquier persona se para en el público y dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio y debemos de ayunar, y solo porque el pastor lo dice o solo porque debe de ser así, nosotros lo hacemos. Hermanos, nosotros no debemos de ayunar si no lo sentimos en nuestro corazón, porque muchas veces nosotros solo ofrendamos por ofrendar o por caer bien con las demás personas. Pero si usted no siente en su corazón que debe ofrendar, si a usted no le nace en lo interior suyo, es mejor que no ofrenda, porque está gastando su tiempo y es de gusto, porque su ofrenda no va a llegar ante los ojos del Señor. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos una mala perspectiva acerca de la ofrenda. Cuando Dios habla acerca de la ofrenda, cuando la Biblia habla acerca de la ofrenda, no se refiere solamente al diezmo, porque muchas veces nosotros cuando oímos hablar acerca de la ofrenda, lo primero que empezamos es en el diezmo, pero no solamente se refiere al diezmo, tiene que ver con el diezmo, pero también la ofrenda tiene que ver con presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Cuando nosotros oramos al Señor o ayunamos o estamos en vigilia, eso puede ser tomado como una ofrenda, porque estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio para encontrar al lado delante de los ojos del Señor. Hermanos, es muy importante que nosotros tengamos una actitud positiva al ofrendar, porque si no es así, nuestra ofrenda no va a ser recibida por parte del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermanos, no se puede ofrendar sin fe. Si nosotros no tenemos fe en nosotros, si nosotros no tenemos fe que Dios va a recibir la ofrenda, Él no la va a recibir. Porque la Biblia dice, conforme a lo que creíste sea hecho. Si nosotros creemos que Dios la va a recibir, pues así va a ser. Pero si nosotros tenemos duda y no pensamos que Dios la va a recibir, o que no es lo suficientemente bueno para Dios, entonces Dios no va a recibir esa ofrenda, porque no tenemos fe en nosotros. Cuando nosotros ofrendamos, hermanos, tenemos que tener fe que el Señor va a recibir esa ofrenda, porque no se trata solamente en lo que es la ofrenda, no solo se trata de lo que usted va a ofrendar a Dios, porque puede ser, hermano, que una cosa pequeña pueda ser más importante o pueda ser más significativa para Dios que un sacrificio muy grande. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Levítico, en el capítulo 5 creo, dice la Biblia, hermanos, que en los tiempos de antes Jehová le hablaba a Moisés y él le decía de que cuando alguien cometiese un error, que esa persona iba a sacrificar un carnero, pero que ese carnerito iba a ser sin defectos, que lo iba
a presentar delante del sacerdote. Amén. Y el sacerdote iba a ser como expiación a él, y iba a sacrificar el carnerito, y sus pecados iban a ser perdonados por medio de ese sacrificio. Hermano, esto también nos muestra la importancia de ofrendar. Sí. Porque por medio de la ofrenda nosotros podemos encontrar gracia delante de Dios. Y uno de los deberes principales de los hijos de Dios es encontrar gracia delante de los ojos del Señor. Siempre nosotros debemos de tratar de encontrar gracia delante de los ojos de Dios por medio de nuestras acciones y por medio de nuestras palabras. Y aún así por medio de nuestros pensamientos. Hermanos, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, hermano, es importante y es necesario, es un requisito, es algo que tiene que estar en una ofrenda. La fe es algo muy importante, porque la fe nos ayuda siempre a seguir adelante y nos ayuda, hermanos, a enfrentar situaciones muy difíciles en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Algo que la ofrenda también debe de llevar es la humildad, Amén. porque la humildad es algo muy importante en una ofrenda. Cuando nosotros ofrendamos al Señor, por medio de esa ofrenda el Señor nos puede bendecir, porque la Biblia dice en Malaquías capítulo 3 y versículo 10: traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Hermanos, por medio de la ofrenda el Señor nos puede bendecir a nosotros. Por medio de la ofrenda nosotros podemos ser prosperados de parte de Dios. Porque según el libro de Malaquías, el Señor va a multiplicar nuestra pertenencia. Él va a prosperar nuestra vida y va a prosperar nuestras cosas, tanto materiales como espirituales, si nosotros le ofrendamos al Señor como debe de ser. Gloria a Dios. Hermanos, la humildad es algo que se requiere también en una ofrenda, para que esa ofrenda sea agradable delante de los ojos del Señor. Porque en Mateo capítulo 6, versículo 3 al 4 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que la ve en secreto te recompensará en público. Hermanos, es muy importante que nosotros tengamos humildad al ofrendar, que no pensemos que nuestra ofrenda va a ser como agrado delante de los ojos del Señor y la ofrenda del prójimo no va a ser buena, porque no debemos de pensar que nuestra ofrenda es mejor que la de los demás, porque aunque nuestra ofrenda tenga mucha riqueza, aunque nuestra ofrenda sea una ofrenda muy grande, una ofrenda muy pequeña, y aunque usted piense que es insignificativa, esa ofrenda insignificativa puede superar a una ofrenda más grande, porque no se trata de lo que la ofrenda tiene. Hermanos, como por ejemplo estas rosas que están aquí, las flores. Las personas que traen las flores, esto se puede tomar como una ofrenda al Señor. Y el Señor puede encontrar esto de lado mucho más que las personas que quizás le sacrifiquen otras cosas, o que las personas que le ofrecen oro o dinero al Señor. Porque muchas personas, hermanos, cuando van a diezman mucho dinero, pero no se trata de cuánto es lo que usted diezma, sino se trata de la actitud que usted toma al diezmar. Se trata, hermanos, del pensamiento que usted tiene. Si el pensamiento es positivo, entonces el Señor va a recibir su ofrenda. Pero si usted tiene un pensamiento malo y un pensamiento negativo, entonces esa ofrenda nunca va a llegar ante los ojos del Señor. Hermanos, nosotros debemos de ofrendar conforme al amor que le tenemos hacia el Señor. Porque es imposible que una persona que no siente nada acerca de Dios vaya a ofrendar al Señor. Porque siempre cuando una persona ofrece algo a Dios y que lo hace verdaderamente de lo profundo de su corazón, es porque esa persona siente agradecimiento hacia el Señor. Y es porque esa persona siente como un cariño hacia Dios y siente un gran amor. Porque si usted no siente en su corazón algo hacia Dios, no siente un amor, no siente un agradecimiento a Dios, no está agradecido por lo que el Señor ha hecho por usted, usted no puede ofrendarle al Señor.
Pero si usted está agradecido y usted siente un gran amor en su corazón, esa ofrenda que usted le ofrece al Señor va a ser recibida por parte de Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, que de gracia recibisteis y dad de gracia. Espero que me hayan entendido mis palabras, hermanos. Hasta aquí llega el tiempo y que Dios les bendiga.